Buenos días, jóvenes. Este video contiene la clase de Historia de la Arquitectura 2 del primer periodo 2020. Se explora la arquitectura románica en Inglaterra a través de un ejemplo significativo. El ejemplo que analizaremos en este video es la Catedral de Durham. Es una ciudad ubicada al norte de Inglaterra, bien retirado de Londres, la capital, como se puede ver en el mapa, y cerca a la ciudad de York. La invasión normanda y la victoria de Guillermo el Conquistador en la batalla de Hastings en el 1066 supone la integración de Inglaterra en el devenir cultural europeo y la ruptura con los países escandinavos. De este momento realmente inicia un proceso cultural, arquitectónico y artístico en esta grande isla que es Inglaterra, para influencia de los eventos culturales de Francia y de España. La catedral junto al castillo ocupa el lugar más alto de la ciudad, manifestación más pura de la arquitectura normanda y de los poderes terrenales y eclesiásticos. Símbolo de dominio para los súbditos y baluarte contra los escoceses. Inglaterra es una gran isla, pero está dividida. En la parte norte se encuentran poblaciones escocesas que intentan conquistar la parte más al sur, donde está York, Cambridge y Londres. También Normandía es la parte norte de Francia influye con sus movimientos culturales y su expresión artística y arquitectónica, más que todo la parte sur de la isla. Antes había una iglesia monástica nella zona di Durham, consagrada nel 998, que conservaba las reliquias del San Cuthberto, que era un monje y fue obispo. Muy importante siempre la presencia de una reliquia al centro de las motivaciones y significados de una obra arquitectónica de gran significado y valores. El obispo Guillermo de San Carilep comenzaba la construcción de la Catedral de Durham el 29 de julio de 1093 y no la finalizó hasta el 1133. Entonces su construcción duró bastante tiempo, bastante años. En el año 1104 se llevaron las reliquias a la parte orientales ya terminadas. En la parte orientales, según las construcciones de la iglesia y los principios de orientaciones, se ubicaba el presbiterio en la parte inferior en correspondencia del altar, la cripta, donde usualmente se encontraban las santas reliquias. Se trata del primer templo completamente abovedado del románico inglés. Por esto es muy significativa su análisis y su conocimiento. En el 1228 se amplió la parte oriental de la Catedral de Durham
con la capilla de los 9 altares, para que muchos monjes podían pronunciar el oficio diario simultáneamente. Esta era una necesidad de esta grande arquitectura religiosa que se construyen por toda Europa, y en este caso específico definen una ampliación en la parte oriental de la catedral bien original, que contradistingue el esquema in planta de la catedral de Durham de todas las otras obras arquitectónicas religiosas que habíamos analizado. Lo pueden reconocer claramente nel plano ubicado al lado derecho de la diapositiva, donde la parte oriental terminal de la cruz latina de impostación de la catedral no termina con un ábside o con una girola, ma con un elemento rectangular dispuesto transversalmente, que es la capilla de los 9 altares. Son varias capillas que permitían appunto a los monjes de celebrar funciones religiosas al mismo tiempo, dato la gran influencia de feligresías. Las torres también datan de principios del siglo XIII, 1200, pero la torre central fue destruida por un rayo en el siglo XV. Sí, en la parte inferior en azul, mirate las dos torres que caracterizan la fachada, que son todavía visibles. Los muros de la catedral formaban parte del castillo de Durham, una de las residencias del obispo de Durham. Por esto las muras son bien grandes y bien espesas. Presentan una alternancia de soporte pilares, lo puede ver en las plantas. Los soportes son alternos, son columnas y pilares a forma de cruz alternados. La bóveda por la primera vez es nervada. Son de 4 partes y se levantaron entre el 1130 y el 1160 sobre repisas que se encuentran por encima de las tribunas, que presentan un sistema de soporte exterior oculto. Pueden reconocer marcada en el círculo rojo en la fotografía inferior la primera ejecución de una bóveda nervada que se realiza en esta gran catedral de Durham, en la parte central de Inglaterra, y que seguramente representa como solución arquitectónica un momento de evolución de la arquitectura románica por la arquitectura gótica, una transición pronunciada. Ya experimentan técnica constructiva para permitir una luz, una distancia mayor en la nave central, con esta técnica de los nervios que descargan en este caso sobre repisas que se encuentran en la parte superior. La alternancia de soporte que estábamos describiendo y que podían reconocer en los planos, en la planimetría de la catedral, pueden en esta foto comprenderlo con más claridad. Realmente puede ver y hay una alternancia de grandes columnas circulares que separa la nave central de las naves laterales, con pilares compuestos de varias columnas que en planta describen una cruz griega. Entonces la alternancia evidente entre
pilares cruciformes y columna redonda. Es evidente como las columnas redondas de grande diámetro presentan decoraciones diferentes, per una característica típica de la arquitectura románica. Se modificó la hilera de ventanas superiores y el espacio interior se enriqueció con una ornamentación típica del románico tardío. Las repisas internas son este elemento que está remarcado en el círculo rojo en la parte superiores de la pared interna de la nave central, como una ménsula que sostiene el inicio de lo nervio de la bóveda. Las nervaduras de la nave han sido colocadas posteriormente debajo de las bóvedas de arista. Entonces, en esta iglesia de Durham, por la primera vez, las bóvedas son de aristas típicos de la arquitectura románica, pero son reforzadas con estos 4 nervios que descargan sobre la repisa, que son como ménsulas integradas en las paredes, que al final descargan sobre las columnas o los pilares principales de la nave central. La nave central cubierta con una bóveda nervada en realtà se inventó en Normandía, en el norte de Francia, entre los años 1120 y 1130, donde se materializa la idea de cubrir una bóveda de arista con piedra y con estos rinforzi a forma de nervio, utilizando piedra en una iglesia con una planta basilical, donde obviamente es evidente una dirección principal orientada al altar, al presbiterio o al ábside, dato que presenta una anchura demasiado grande. Anteriormente no se podía cubrir con este material, que es la piedra. Por esta razón se utilizaba la madera. El edificio destaca por la bóveda de crucería del tejado de la nave. Es su característica expresiva y su técnica constructiva más original, que inventan y realizan en esta primera catedral, marcando una etapa de transición del románico al gótico, dato que se realiza por la primera vez una bóveda de arista de gran distancia, de gran anchura, con piedra. Y por esta razón se explora y se perfecciona y se construyen los nervios, siempre en piedra, que descargan sobre ménsula y al final sobre la columna principal interna a la catedral. En el cimborio del transepto hay una torre con una bóveda interna, que la pueden ver marcado con círculo rojo, de época gótica. La bóveda que se realiza internamente, mucho más compleja como diseño, como técnica constructiva, es de una época sucesiva. Los precursores de la arquitectura gótica de la Francia septentrional seguramente han participado en la construcción de estas gran catedrales.
la bóveda de crucería del tejado de la nave principal, que es el elemento característico de la Catedral de Durham, se puede reconocer nella foto al lado derecho en alto y también en la foto inferiores, siempre del lado derecho. Son reconocibles también algunos de los arcos transversos que son apuntados y apoyan en pilares compuestos relativamente delgado, alternándose con columnas de tambor macizas. Y también estos grandes arcos transversos, que son los nervios de la bóveda, descargan sobre una pequeña ménsula que la reconocemos circundada con color rojo en el centro del triforio, sobre las naves laterales. En la foto a la izquierda puede ver el interior de la grande catedral, donde es evidente la presencia de arcos apuntados muy grandes y de los nervios de las bóvedas de arista, que son bóvedas nervadas por la primera vez. Estas bóvedas descargan obviamente sobre la columna y los grupos de pilares principales de la nave central, pero también a través de estos sistemas de ménsula representado en el círculo con el círculo rojo, transfiere el empuje horizontal que tende a abrir la bóveda a empujar los muros laterales a lo contrafuerte externo, como es evidente en la fotografía al lado derecho. Y lo contrafuerte tendrán la función de absorber este empuje y transferirlo según la flecha a la cimentación a la base de la grande catedral. Los arquitectos perfeccionaron también el sistema de los acueductos, dado que también en Inglaterra había muchas realizaciones de obras de la arquitectura romana, como también en el norte de Francia. Y lo aplican a los muros de las naves principales, que son la alternancia de arcos a medio punto para permitir unas alturas más relevantes. De esta forma, la distribución exterior pregótica se puede definir, a la cual se había quitado cualquier tipo de pesadez mural. Encontró su expresión más sublime. Si el interior de Durham es un ejemplo de liberaciones de peso y de materias en los muros interiores de las naves principales. Es una gran explosión de luces naturales e iluminaciones que penetran al interno de los espacios. El hábil uso del arco apuntado y la bóveda de crucería hicieron posible cubrir planos más elaborados y complicados que anteriormente. Los contrafuertes que le habíamos descrito hicieron posible construir más alto y abriendo los espacios del muro intermedio para crear ventanas todavía más grandes. Como puede observar en estas dos fotos de esta diapositiva, la fachada tiene dos torres que alcanzan los 44 metros de altura. Y en el crucero hay una torre más grande que el campanario que tiene 66 metros de altura. Entonces la Catedral de Durham es una obra
muy grande, muy solemne y punta definitivamente a lo alto. Ma también su impostación es bien conectada a un esquema longitudinal, como lo pueden observar en la fotografía a izquierda, en la cual se percibe claramente esta gran masa y esta gran direcciones capturada por un lado de la fachada, al centro de la gran torre, el campanario, y al final con estos elementos rectangulares que son las 9 capillas después del presbiterio. Los muros perimetrales son bastante masivos y tienes contrafuerte para contrarrestar el empuje horizontal de la gran bóveda de aristas, por la primera vez construida con nervios. Otro punto destacable es el uso del zigzagueado como elemento decorativo que se extenderá por el románico inglés y se trasvasará a todo el continente de Europa, llegando incluso a tierras españolas más tarde, como las Asturias, la Segovia y Cuenca, que son regiones de España. Este elemento decorativo es bien reconocible y característico de la arquitectura románica inglesa. Su máxima expresión es en las definiciones de los arcos a medio puntos al interior de la Catedral de Durham. Otro elemento destacable, importante, que se puede encontrar al interno de la catedral es un fresco que representa la imagen de San Cuthberto, recordando que la reliquia de estos santos se encuentran en la parte inferior de la catedral y que representan seguramente la origen de su construcción. En esta diapositiva podemos observar un esquema que resume el periodo cultural del románico, considerándolo como una interacciones de las tres artes mayores, que son arquitectura, escultura y pintura. Analizando la arquitectura, utilizaremos dos percursos. El primero son las características, el segundo los edificios. Por la característica, la más importante seguramente es la planta de cruz latina, que significa una dirección principal en el recorrido de la arquitectura principalmente religiosa, en la organización del espacio. Entonces, una dirección prioritaria, longitudinal. La bóveda de cañón, que en el caso de la Catedral de Durham se vuelve en una bóveda de arista con nervio, anticipando alguna característica ya del arte y del periodo que sigue, que será el gótico. Después el arco de medio punto, en algunos casos decorado, los contrafuertes bien evidentes en los muros externos y las pequeñas ventanas, porque los muros se presentan muy macizos, son muy grandes para detener y cubrir con bóveda
grandes espacios. Los edificios principales, así, en síntesis, pueden ser la iglesia de San Martín de Fromista, de Palencia, y la iglesia de San Clemente de Taúl, de Lérida, esta por la experiencia arquitectónica de España. Y también los monasterios, el principal que describimos fue el de San Juan de la Peña de Huesca. Las catedrales, la más grande, seguramente es considerada la de Santiago de Compostela en La Coruña, que ya examinamos en un video anterior. Del arte plástica, que sería la escultura, podemos dividir dos recorridos de análisis en síntesis del periodo románico. El primero son las características. La escultura como característica, función y didáctica, y también es decorativa. La arte plástica, que será la escultura, prácticamente al servicio de la arquitectura. Todas las figuras representadas, esculpidas y entalladas se adaptan a la arquitectura, son como parte integrante de la arquitectura, sirven a integrarse y a capturar, invitar la feligresía a visitar la obra o a participar a eventos religiosos, dato que principalmente el periodo románico è dedicato, si esprime con arquitectura de esta magnitud. En la escultura falta un realismo y carácter simbólico. Los temas de la escultura son las portadas, que solitamente son escenas del juicio final, solitamente representada en el tímpano que está al ingreso de la iglesia, en la fachada principal, que corresponde a la nave principal y también sobre las naves laterales. Los capiteles, que son figuras geométricas o con vegetales o con escenas de la vida cotidiana. Y las tallas policromadas. En esta talla se representan solitamente virgen con niño, crucifijo o imágenes de los santos. Por cuanto concerne la otra arte visual, que es la pintura, su característica en el periodo románico son función didáctica y decorativa, siempre para las iglesias. Técnicamente es muy sencilla como técnica pintórica. Se reconoce por gruesa línea, sin profundidad, sin volumen, pero con una gran fuerza expresiva de la imagen. Los colores son muy planos y la disposición de la figura humana es frontales. Los temas son pintura al fresco, como el Pantocrátor de San Isidoro de León, miniaturas o pintura sobre tabla, donde son reproducidas escenas de la Biblia, de los Evangelios y de la vida de los santos.